Volvemos a la Cámara de Diputados. Fer Moreno, estás con el diputado Tetaz. Todo tuyo, Fer. Sí, estamos con el diputado Martín Tetaz, como vos decías recién, Carlos. Y bueno, para preguntarle lo mismo que le preguntamos hasta ahora a todos los legisladores, cómo va el recinto, cuál es el pulso que justamente está llevando hasta ahora. Bueno, muy bien, bien avanzando, como vos estás escuchando, las presentaciones en particular de cada uno de los diputados, las individuales, como se llama acá en la jerga de la Cámara. Dentro de un rato, seguramente en aproximadamente 2 horas, vamos a estar votando en general el primer dictamen, que es el dictamen del bloque kirchnerista, que a nuestro juicio tiene un gasto previsional demasiado grande, presupuestario demasiado grande, porque a diferencia del proyecto nuestro, tiene una mínima que está un 20% por encima de la canasta básica total. El proyecto nuestro asegura canasta básica total, el proyecto de kirchnerismo un 20% más. Por supuesto uno quisiera que fuera un 100% más, pero todo implica recursos que después no se pueden pagar y le damos la excusa al presidente para que termine vetándola. Ya lo ha dicho el presidente, que su voluntad es hacer lo mismo que hizo Cristina en su momento con el 82%. Entonces uno trata de ir por un proyecto que recomponga los ingresos de los jubilados, no perder la oportunidad que tenemos, y por eso vamos a insistir en el proyecto nuestro, que les devuelve el 8% que le sacaron a los jubilados en el mes de enero, que nunca se lo devolvieron, les da una posibilidad de recuperarse si los salarios reales se recuperan, una vez por año, un aumento adicional al aumento por inflación en función del aumento de los salarios reales, y le pone este piso de hoy 262.000 pesos, que es el costo de la canasta básica total por adulto equivalente para la jubilación mínima. Entonces nos parece que es una buena propuesta. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. El presidente dijo que Mariana, lo que ustedes aprueben el diputado, si no es un proyecto del gobierno, lo veta. O sea, que todo lo que hagan hoy, aunque se apruebe en el Senado, lo va a vetar. El presidente tiene el derecho de hacer lo que quiera. Yo lo entiendo cuando las propuestas que vienen desde el Congreso son muy demagógicas en términos de pedir un aumento que es imposible de financiar. Si nosotros votáramos ahora el 82% para todos los diputados, los diputados también, pero sobre todo para todos los jubilados, sería sin duda una barbaridad y no se podría pagar. Si votáramos el proyecto de la izquierda, que era un proyecto que pretendía poner directamente 14 puntos más del PBI en gasto previsional, seguramente sería un proyecto vetable. Pero la verdad que vamos a insistir hoy con una versión que es razonable, que es moderada desde el punto de vista presupuestario, pero que al mismo tiempo permite recomponer un poco de los ingresos que han perdido los jubilados. Siempre el presidente está en su derecho, si quiere, de vetar, y nosotros también de insistir después con los 2 tercios. Para un presidente que tiene menos de 1/3 del Congreso, la amenaza del veto luce menos peligrosa que la del veto de Cristina de Kirchner en su momento, cuando vetó el 82% más. Porque decís, la amenaza del veto luce menos peligrosa, o sea que si la veta, vos decís que nuevamente en el Congreso, ustedes le dan los 2 tercios y listo, no le queda otra opción. Claro, ese es el reglamento, exactamente, Mariana. Si el Congreso, cada vez que el presidente veta una ley, insiste con la ley, con una mayoría especial, en este caso de 2 tercios, la ley es ley y el presidente ya no la puede vetar, así que el margen del presidente de vetar una ley, por supuesto, está en la Constitución, está en todo su derecho el presidente, pero también el Congreso puede insistir con la formulación de la ley. Ahora, Martín, ¿por qué crees que el gobierno le apunta a los jubilados? ¿Sacarle plata a los jubilados o no dársela en este caso? Bueno, es una constante, ¿no? El gobierno anterior, el año pasado, venimos de una inflación de 211% durante el 2023 y solamente 110 de aumento de los jubilados, la mitad de la inflación, fue una animalada. Y ahora el gobierno sigue porque los jubilados siempre tienen la dificultad de que no tienen la capacidad de los estudiantes para movilizarse masivamente por ahí y para defender sus derechos. Entonces, en general, suelen tener menos respaldo de parte en el Parlamento y por razones electorales muchas veces no los apoyan tanto y por eso a veces los gobiernos de turno abusan del eslabón más débil, cortan la cadena por el eslabón más débil y el eslabón más débil lamentablemente muchas veces termina siendo los jubilados. Gaby. ¿Qué tal, Tetaz? Gabriela Granata te saluda. Te quería consultar porque esta propuesta que hacen ustedes de aumentar un 8% las jubilaciones tiene un impacto fiscal, medio punto del PBI. La que propone el kirchnerismo es mucho más alta. ¿Ustedes plantearon alguna forma alternativa para esta recaudación? Porque pensando en quitar algunas exenciones o aplicar otros gravámenes, se podría también tener una suba más alta para los jubilados.
Absolutamente, absolutamente. Primero, no es un aumento lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo una recomposición de algo que los jubilados perdieron recientemente, ni siquiera lo de todo el año pasado. Estamos pidiendo el 8% del mes de enero. En enero, todos recuerdan, hubo más de 20% de inflación, 20,6%. El gobierno había entregado, ya había pagado, había reconocido en el decreto 274 el 12,5% de esa inflación. Quedan 8 puntos de inflación a ser pagados. Nosotros queremos que el gobierno cumpla, al menos con dejar a los jubilados en la misma posición que estaban cuando este gobierno llegó. No le pedimos ni siquiera al gobierno que recomponga lo que el gobierno anterior les hizo perder a los jubilados. Le pedimos al menos que no agranden la pérdida para los jubilados, que ajusten más a los jubilados. Ahora, por supuesto que además hemos contribuido con alternativas para mejorar el financiamiento y bajar el déficit fiscal. De hecho, la propuesta nuestra de incluir el impuesto al tabaco, que el propio gobierno había rechazado y que votó en contra, los diputados de Libertad Avanza votaron en contra, es una propuesta que muestra que se puede, con un impuesto que era razonable, recaudar bastante más fondos. Y también planteamos que era momento de discutir la cuestión de los beneficios tributarios que tienen, por ejemplo, sectores empresarios concentrados de Tierra del Fuego, que obviamente uno entiende el rol de la generación del empleo y todo lo demás, pero en el medio de una crisis seguramente es momento para que todo el mundo haga un esfuerzo y no solamente los jubilados. Ahora, Martín, cuando el presidente dice voy a vetar, ¿los está presionando? No, lo que está, digamos, el presidente tiene una posibilidad constitucional de hacerlo. Está bien, y lo va a hacer con la misma fórmula que la hizo Cristina en el 2010. Va a decir además las mismas palabras, va a decir este proyecto es irresponsable desde el punto de vista presupuestario, quiebra el Estado, hace que no se puedan pagar las jubilaciones. Va a usar hasta las mismas, probablemente cite textual las palabras de Cristina para mostrar la contradicción del bloque del kirchnerismo en el Congreso. Por eso nosotros no queremos entrar en esa tentación de proponer una propuesta que sea presupuestariamente inviable. Lo que estamos proponiendo es razonable desde el punto de vista presupuestario, recompone a los jubilados lo que este mismo gobierno les quitó. No le estamos pidiendo a este gobierno que haga un esfuerzo extra de pagar lo que no tiene la responsabilidad. Le estamos pidiendo que se haga cargo de lo que tiene la responsabilidad este gobierno, que es de haberle quitado durante el mes de enero más de 20% de las jubilaciones. Bueno, estamos pidiendo que le devuelvan eso. Ahora, Martín, quédate un minuto más, porque está con nosotros en el piso Guillermo Moreno también. Y yo, como se están debatiendo dos proyectos entre el radicalismo de Unión por la Patria, Guillermo, ¿cuál es el mejor proyecto o el que mejor beneficiaría a los jubilados? Porque esta es la otra historia, ¿no?, de discusión. Parece que el diputado da en la tecla cuando dice que en el gobierno anterior también los diputados fueron... cometí el mismo error que él, pero bueno. Los jubilados, ahí quedamos 1-1. Los jubilados también perdieron. Me parece que está bien. Hay que recuperar lo que perdieron en el gobierno anterior y lo que están perdiendo en este gobierno. Es lo que corresponde a las personas que están entrando en el último ciclo. Sí. Me parece que pensar que ellos son los que tienen que aportar al equilibrio fiscal, que es indispensable y que todos estamos de acuerdo. Yo le diría al diputado que podemos trabajar de manera conjunta una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Usted sabe, diputado, que hoy los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda se llegan a llevar el 50% de la producción. Parece un sistema feudal y entonces esto no es capitalismo. Hay que introducir el capitalismo moderno en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Eso nos permitiría, porque le bajamos los costos al productor, aumentar las retenciones y con esas retenciones poder recuperar las jubilaciones, no solo lo que perdió en este gobierno, sino en el gobierno de Alberto. Sí. Y en eso tiene razón. El anterior gobierno hasta tal punto no fue peronista que castigó a los trabajadores pasivos. Así que imagínense, ahora lo podemos debatir, podemos hacer un proyecto conjunto. Sería interesante que los economistas del peronismo y del radicalismo busquemos de manera consensuada cómo algún sector, en este caso lo que representa la sociedad rural argentina, pueden hacer un aporte y no que lo hagan los jubilados. Me parece que en esto TETA seguramente está... A ver qué responde, a ver, Martín, ¿qué respondes a la invitación? Digo, peronismo y radicalismo juntos. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos una propuesta que la estamos incluyendo dentro de nuestro proyecto y también en la misma sintonía los otros proyectos que se discuten hoy tienen alguna versión parecida, que es la de empezar a recomponer las jubilaciones una vez por año, además de por la inflación,
por la recomposición de los salarios reales. Entonces, devolverle a los jubilados algo más que la propia inflación en la medida que los salarios reales se empiezan a recuperar. Esa, de alguna manera, es una forma de empezar a cerrar la brecha. Más allá de eso, ahí el doctor Moreno, el licenciado Moreno, ha usado dos conceptos recién, no me quedó claro si se refería a un impuesto sobre los arrendamientos, a un impuesto sobre la tierra libre de mejoras o a retenciones, porque usó la palabra arrendamiento pero después habló de retenciones. Las retenciones, yo adelanto mi rotunda negativa, son un impuesto, todos los impuestos que generan sesgo antiexportador en Argentina son los responsables de que Argentina cada 5 años se quede sin dólares. 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años. Además, hacen que un país necesite un tipo de cambio real de equilibrio más alto, y cuanto más alto es el tipo de cambio real de equilibrio, más bajos son los salarios reales de toda la población. Así que mi rechazo rotundo a la propuesta del aumento de las retenciones. No sé si por ahí era otra versión, además de lo de retenciones que mencionó, la podría discutir si la plantea en otros términos. Espera que te quiera responder. No, porque se ve que el diputado no escuchó la parte de la ley de arrendamiento. Que la ley de arrendamiento... No te escuché, por eso te escuché las dos pero cosas. la ley de arrendamiento no es ningún impuesto. Retenciones y... No, pero escúchame, Teta, vos estás acostumbrado a no interrumpir. Estás acostumbrado a no interrumpir. Yo no te interrumpí. Te vuelvo a decir. Ley de arrendamiento, principio del siglo XX, impulsada por el Partido Radical. ¿Está bien? Ley de arrendamiento para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. En eso no podés estar en contra, porque incluso está vigente una ley de arrendamiento, aunque esté en desuetudo. De ahí sale la Federación Agraria, pero aparte es una propuesta radical. ¿Está bien? Principio del siglo XX. Ley de arrendamiento. Hoy los dueños de la tierra se están llevando en términos de arrendamiento la mitad de la producción. Eso como lo has estudiado vos. Y yo, el sistema feudal. Señor, bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Como vos le bajás... Bueno, para hasta ahí se entiende la pregunta, no digo, pero se entiende. Como vos no mencionás la ley de arrendamiento y solamente las retenciones al productor no le suben en términos de hoy lo que le acontece con su ingreso. Es una curva de indiferencia, queda exactamente igual. Como vos le bajás los costos al productor, porque le ponés la ley de arrendamiento y le bajás los costos, que hoy son los costos más importantes, lo que se lleva el dueño de la tierra, no el productor, o sea, la Sociedad Rural Argentina. Sería un hallazgo que el Partido Radical apoye a la Sociedad Rural Argentina y no a los productores. Estarían en otro esquema. Como vos subís las retenciones, pero primero le bajaste los costos, el productor queda igual. Conclusión, el que termina pagando las retenciones por propiedad transitiva es el dueño de la tierra, no el productor. El que se lleva la renta, no el que se lleva la ganancia. Y a ver el que se lleva la renta. Por lo tanto, el productor, en este caso, recibe lo mismo. Sí. La diferencia entre bajarle el costo y que le bajase el precio de venta al productor porque le subí las retenciones es lo que permite recomponer la jubilación. A ver ahí, Guillermo, ahora, que contesta. si los radicales están en contra de recomponer la jubilación las jubilaciones del sector pasivo y cuidarle el bolsillo a la sociedad rural, hay que decirlo Guillermo, con precisión. Espera a ver qué responde. Empecemos a dar vueltas. Espera que responde Martín. A ver si. Dale. El sesgo antiexportador, la idea de sesgo antiexportador es una idea que introdujo el peronismo en la década del 40 y que después mantuvieron muchos gobiernos, incluidos gobiernos radicales. Es un error, es algo que nosotros tenemos que aprender de los errores que cometieron peronistas y radicales en el pasado, porque generan más pobreza para todos, en vez de generar más riqueza, y generan no solo menores salarios, sino además crisis recurrentes. Cuando usted pone un impuesto como las retenciones, la retención no se traslada plenamente al dueño de la tierra porque tiene un problema de que no puede distinguir la cantidad producida de la retención. Es lo mismo si usted gana que si usted pierde plata, la retención que paga. Usted paga un porcentaje sin distinguir si está ganando o está perdiendo plata. Pero además de eso, la retención tiene un segundo problema técnico, que es que baja la rentabilidad de las inversiones, con lo cual el paquete tecnológico
Si usted lo hace con retención o lo hace sin retención, no arroja la misma tasa de retorno, que algo que por supuesto el licenciado Moreno sabe perfectamente, es un poco técnico para la gente, voy a tratar de decirlo más claro. Si usted pone retenciones, es la cantidad de inversión que se hace en el paquete tecnológico en cualquier área que tiene retenciones es menor y por lo tanto la productividad de ese campo es menor, más allá de cómo se distribuya luego esa productividad, esa renta diferencial que es la que el doctor Moreno quiere apropiarse de alguna manera con esta combinación de la ley de alquileres y la retención. Mira, ¿no? quedaron claras las posturas. Que quiero meterme en un tema también muy delicado que en las últimas horas impactó, datos de la UCA, te vamos a mostrar mapa de la indigencia, donde el mapa señala que en el primer trimestre del 2024 el 55,5% de la Argentina es pobre, el 17,5% está en la indigencia y un dato que es, la verdad, muy fuerte, que es que el 10%, casi el 11% de los argentinos dice haber pasado hambre. Martín, o sea, así estamos parados, al menos datos de la UCA del primer trimestre. Absolutamente, sí, hay que ver después que se confirme con el dato del INDEC, porque siempre el dato de la UCA tiene una muestra que tiene algún sesgo, pero es cierto que siempre es la misma muestra. Entonces, cuando uno mira la comparación, no hay ninguna duda que está creciendo la pobreza, aunque la foto no sea estrictamente precisa. No hay duda que está creciendo la pobreza en Argentina, no hay duda que está creciendo la indigencia en Argentina, no hay duda que, por lo tanto, la crisis económica está golpeando mucho en estos momentos en Argentina. Por eso la preocupación nuestra porque el gobierno no tenga un plan antiinflacionario, que tenga solamente un programa fiscal y solamente un programa monetario, pero que carezca de un mecanismo de coordinación de las expectativas de todos los formadores de precios de la economía, porque eso permitiría que la inflación se derrumbe más rápido, pero claro, al gobierno no le conviene que la inflación baje rápido porque está usando la inflación para licuar, entre otras cosas, las jubilaciones. Entonces, obviamente, a nosotros nos gustaría que la inflación baje mucho más rápido, que eso permita que se recompongan los salarios y las jubilaciones, como ocurrió en los planes de estabilización que fueron exitosos en bajar la inflación, por ejemplo, en el plan austral o en el plan de convertibilidad, al menos en el corto plazo, ¿no? Bien, Martín, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. Fer.